este vídeo vamos a hablar de la disortografía. Cuando vemos que un escolar comienza a escribir de una forma extraña y realiza determinadas características con las letras que vamos a ver a lo largo de este vídeo, en muchas ocasiones nuestro pensamiento desde el aula o bien desde casa, o incluso en ambos contextos, se dirige hacia una palabra muy habitual que es dislexia. Nada más lejos de lo contrario, existen muchas dificultades asociadas con la escritura de forma específica, como es la disortografía, de la que vamos a hablar en este vídeo, en la que estos errores son muy habituales y son muy comunes. La disortografía constituye una dificultad muy marcada, tiene que ser constante, tiene que repetirse prácticamente siempre cada vez que se escribe, aunque puede suceder en distintas palabras, puede ocurrir que una vez se escriba bien y otra se escriba mal, y en este caso hace referencia al contenido escrito de la palabra. Hablábamos en el vídeo de la disgrafía, que puedes ver, te vamos a dejar enlazado tanto en la descripción de este vídeo como arriba, que lo vas a poder ver, que la disgrafía hacía referencia a la forma de la letra, a la grafía, a la forma en la que se escribían las letras. En este caso, estamos haciendo referencia al contenido de la palabra. Por tanto, en la disortografía lo que vamos a ver es esa dificultad constante y frecuente a la hora de escribir palabras en cuanto al contenido. Es decir, pueden que falte letras, puede ser que se agreguen letras que no existen en las palabras o que la forma de las letras cambie. No tiene nada que ver con la disgrafía. ¿Pueden concursar la disgrafía y la disortografía en un mismo escolar? Sí, es posible que ocurra y de hecho se ve en muchas ocasiones. La disortografía podemos encontrarla en cualquiera de los cursos de la educación obligatoria, tanto en educación primaria como en educación secundaria, incluso en cursos superiores. La disortografía es algo que hay que observar. Comienza a tener relevancia a partir del tercer curso de primaria, ya que antes podemos hacer referencia a otros procesos evolutivos o de asentamiento de la escritura. Un niño con disortografía tiene que ser detectado, tiene que observarse su letra, tiene que llamarnos la atención y tiene que ser evaluado para poder observar si esa dificultad escritora se debe a la presencia de una disortografía o a otros aspectos que vamos a ver más adelante también pueden ocasionar una apariencia parecida a la disortografía. Lo que sí que es algo claro es que un niño que presente disortografía necesita de una intervención psicopedagógica para mejorar su letra, para poder escribir bien la palabra, ya que si no se trabaja en ese aspecto de forma específica y de forma constante, esa letra, lejos de ir a mejorar esa construcción de las palabras, lejos de comenzar a escribirlas bien, no es algo que cambie con el tiempo, no es algo que se solucione escribiendo más, irá a peor. Cada vez escribirá esas palabras de una forma incorrecta, de manera más acusada. Se observará mayor frecuencia en estos errores y se observará que en más palabras comete esto en cada texto escrito. Como decíamos al principio de este vídeo, la disgrafía, la mala letra y la disortografía en sí no son lo mismo, son cosas distintas. A veces se observan asociadas y a veces no. En el caso de escolares que presenten disortografía, de lo que hablamos en este vídeo, y a su vez haya una letra irregular, conviene que también se valore esa escritura, dado que puede ser o bien una mala letra o bien un componente disgráfico que también va a requerir de intervención desde las áreas o bien de coordinación visomotora o de segmentación del miembro superior. Lo que es importante es que ambos aspectos son diferentes, son cosas bien diferenciadas, y esto es un matiz de gran relevancia, ya que la intervención que va a tener que llevarse a cabo para tratar una disgrafía no tiene nada que ver con la que se va a llevar a cabo para trabajar una disortografía, son cosas completamente diferentes. Vamos a ver las características más habituales de la escritura disortográfica. ¿Alguien ya te ha dicho que deberías ser psicóloga? ¿Y si te dije? La omisión de letras es algo que encontramos con frecuencia en los escolares. La omisión de letras es aquello que vulgarmente conocemos como comerse una letra. En este caso vamos a encontrar una escritura con errores en las palabras en las que va a faltar una letra. No tiene que ocurrir en todas las palabras, ni tiene que ocurrir siempre en las mismas. Puede ser que en un momento determinado yo escriba amigo de forma apropiada, pero la segunda vez que escribo esa palabra en el mismo texto la escribo de forma errónea, y la tercera vez también de forma errónea, pero en vez de omitir la i, puede ser que omita la o. La disortografía y los errores de omisión son frecuentes, se encuentran de manera habitual en niños disortográficos. Hay que diferenciar bien cuando estos errores se cometen por la presencia o por el concurso de una disortografía, o bien por otro tipo de errores en interacción visual, en organización espacial. Sobre todo son errores de continuidad por estas omisiones, y también puede ser debido a errores de conciencia fonológica. Otro error muy habitual que podemos encontrarnos es el error de confusión. En este caso lo que vamos a hacer es confundir una letra con otra, confundir la interpretación escrita de un sonido con la interpretación escrita de otro sonido. De esta manera podemos encontrar errores como los que presentamos aquí debajo. En este caso tenemos que valorar bien, porque aquí hay una similitud fonológica en muchas ocasiones entre lo que estamos escribiendo y lo que realmente queremos escribir o debemos escribir, y también puede ser que haya una coincidencia en la grafía de la letra, caso en el cual podríamos estar hablando de otra situación diferente que veremos más adelante. En esta confusión tenemos que valorar muy bien la interacción auditiva para descartar que haya dificultades en la interacción auditiva. Hemos de valorar también cómo van los procesos de ruta fonológica, y tenemos que ver también cómo son esas tareas de conversión del grafema al fonema y del fonema al grafema, de lo que suena a lo que se escribe, igual que de lo que se escribe a lo que suena, porque en ambos casos puede haber dificultades en estas situaciones. Cuando hablamos de los errores en la rotación de letras, muy frecuentemente se nos dirige la mente directamente hacia la palabra dislexia. Nada más lejos de lo real, como hablábamos al principio. En este caso lo que tenemos que observar bien es qué tipo de rotaciones se están produciendo. Aquí puede haber problemas en las dominancias laterales, puede haber problemas en la orientación espacial y también en el esquema corporal. Descartadas estas dificultades, sí que veríamos que es un rasgo claramente disortográfico. Si no, tendríamos que trabajar en estos otros campos para poder lograr un equilibrio en las dominancias laterales, en el esquema general corporal. Os recomiendo que veáis el vídeo sobre la lateralidad, sobre la orientación espacial y también el de que trabajamos el esquema corporal, para que comprendáis muy bien este concepto, que realmente es importante a la hora de identificar una dificultad escritora. También vamos a encontrarnos los agregados. Los agregados son justo lo contrario a las omisiones. En las omisiones nos comíamos las letras, en los agregados vamos a añadir letras que no forman parte de esa palabra. Es muy importante aquí tener en cuenta que estos agregados, estas letras que se incorporan a la palabra que no existen, generalmente suelen constituir puntos de apoyo fonológico en el momento en el que ese escolar que comete este error está hablando. En muchos casos, como tenemos por ejemplo la palabra hormiga, algunos escolares pueden decir
orimiga, cuando lo pronuncian muy rápido, orimiga. Entonces, claro, si esa es la construcción que ellos tienen de la palabra, escribirán. Lo que tenemos que saber es por qué están haciendo ese apoyo fonológico. En muchas ocasiones ahí tenemos que encontrar la respuesta a esta escritura con este carácter disortográfico a partir de los agregados en estas palabras. Sin duda alguna, el repertorio fonológico de los escolares en este tipo de errores de agregados, cuando son apoyos fonológicos, es de gran importancia, por tanto también debería ser valorado en este punto. Es algo de gran importancia para poder conocer por qué se producen estos agregados. De igual forma, va a ser importante que hagamos una valoración auditiva de este escolar. Sería conveniente en muchas ocasiones derivar al otorrino para que valoren su audición, y también tendremos que valorar claramente la interacción auditiva, que esto ya no es valorar la agudeza auditiva o cómo oye ese escolar en concepto bien o mal, sino que lo que estaríamos haciendo sería ver cómo usa lo que está escuchando. Otro aspecto también importante en este caso de los agregados es la conversión del fonema, de lo que escuchamos, al grafema, lo que escribimos. Posteriormente, y como última característica de esta escritura disortográfica, vamos a encontrarnos las sustituciones. Las sustituciones consisten en el cambio de una letra por otra, pero no suelen ser letras al azar las que encontramos como sustituciones en escrituras disortográficas, no. Son letras que o bien son sustituidas por similitud fonológica, como hablábamos anteriormente, que ya hacía referencia, que posteriormente volveríamos a hablarlo, y que también tienen mucha relación con la letra que se ha sustituido en el punto de apoyo a la hora de articular ese sonido. Por ejemplo, la palabra dedo y la palabra tedo, como error de escritura, cambiar esa D por esa T es algo habitual. La B de beso se puede cambiar en muchos casos por la P. Son palabras o sonidos más bien, esta B, esta D, esta T y esta D, P, que se pronuncian muy parecido, de forma muy similar. Por tanto, en muchos casos, este error también puede ocurrir. En este caso, lo que tenemos que hacer es valorar, por supuesto, también, además de interacción auditiva y esos procesos de interacción visual también, que son realmente importantes, tenemos que valorar todos los procesos que están relacionados con la dicción de las palabras para ver cómo está pronunciando ese escolar estos sonidos, porque a veces encontramos que el error se produce a raíz de una mala pronunciación o de alguna pequeña dislalia que podamos observar, que en algunos casos pasa incluso inadvertida. Descubrimos esa dislalia cuando nos ponemos a valorar este aspecto debido a una sustitución en su escritura. Esos son unos aspectos que son realmente importantes. Del mismo modo, tenemos que valorar también esa conversión del fonema, de lo que escuchamos, al grafema nuevamente, cómo produce ese proceso, y por supuesto también la conciencia fonológica, ver que el escolar sabe convertir el sonido B en la letra B. Como hemos visto anteriormente, en muchas ocasiones la escritura disortográfica se confunde con una dislexia. Os quiero dar 3 puntos clave para saber cómo diferenciarlo. Es muy sencillo, es muy evidente. La dislexia básicamente es un problema lector, la disortografía es un problema escritor, exclusivamente. Pueden tener algunas relaciones. El niño con disortografía puede que haga una lectura errónea también por esa disortografía, o puede que un niño que tenga dificultades lectoras específicas tenga una disortografía o tenga esos rasgos disortográficos por la forma en la que lee las palabras, por la forma en la que comprende esas palabras. Pero vamos a centrarnos en 3 puntos de gran importancia para hablar de dislexia o hablar de disortografía. Básico, la dislexia se centra en los procesos lectores. Como avanzaba anteriormente, puede ser que estas dificultades se trasladen al componente escrito, pero todos los niños que presentan dislexia presentarán dificultades lectoras. Un punto importante es que los niños con dislexia, la mayor parte de ellos, sabéis que hay excepciones siempre para todo y que dos niños con dislexia no son nunca iguales, pero por lo general presentan dificultades en el deletreo de las palabras. Cuando un niño que presente disortografía podrá reconocer bien esas letras y decir su nombre, salvo que encontremos esos errores específicos de los que hablábamos anteriormente. Una característica también de la dislexia que se puede utilizar para diferenciar de ortografía es que cuando al escolar representemos una palabra escrita, el niño con disortografía podrá recordar varias palabras escritas, tendrá un almacén de palabras escritas que tiene interiorizado de forma apropiada, mientras que el escolar con dislexia tendrá muchas dificultades para recordar palabras que haya visto muchas veces de forma escrita y tendrá dificultades en hacer esa lectura. En muchas ocasiones, el niño con dislexia parecerá que está leyendo esa palabra por primera vez, aunque la haya leído en muchas ocasiones de forma previa. Y hasta aquí llegamos con este vídeo en el que damos las pinceladas más importantes acerca de qué es la disortografía. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final.